que esos proyectos llenen el alma de los pueblos, del mundo rural, porque a veces cuando se mencionan como una entelequia a la hora de recuperar ese entorno, si no fuese por una existencia de unos proyectos concretos que, si tienen algo, y si lo se va a demostrar aquí, es el alma de quienes han construido y quienes han creído en los proyectos, bueno, pues nos lo van a mostrar con una brevedad, esperemos que sea mayor de la que a veces hemos dicho. Bueno, voy a empezar por la persona que está a la derecha del todo, por Miguel Ángel Cordero, codirector junto con Néstor, que está también aquí, pero le da la palabra a Miguel Ángel, que es técnico de participación ciudadana en Coslada, tiene mucha experiencia en el mundo asociativo, pero sobre todo, y está aquí, es la cara visible de la muestra de Ascaso, que es presidente de la Asociación de Vecinos y culpable, de vecinos y amigos de Ascaso, y culpable de esa muestra de cine, la más pequeña del mundo, y que, él nos va a explicar no solo qué es Ascaso, sino qué es ese festival de cine. Te doy la palabra. Empiezo ya. Me han dicho que tengo que ser muy rápido. Entonces, para todo lo que quede que no os lo haya explicado, ponéis en un buscador de internet cine Ascaso y ya os cuenta todo lo demás. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por habernos invitado. En toda España hay un montón de muestras de cine, de festivalitos de cine muy parecidos al de Ascaso. Y bueno, pues estamos encantados de poder estar aquí presentando un poco lo que es nuestro proyecto. La muestra de cine más pequeña del mundo, que este verano pasado hemos realizado la 7ª edición. Primero, por situar la foto, nosotros estamos en Sobrarbe, que es la comarca donde, seguramente la referencia que todos tenéis de Sobrarbe, es el Parque Nacional de Ordesa de Monte y Perdido. La comarca de Sobrarbe es una comarca muy despoblada, que en estos momentos tiene unos 5.000 habitantes en total, a pesar de tener un territorio muy grande y muy bello. Una de las circunstancias más interesantes que definen a nuestra comarca no solamente es que tenemos unos paisajes muy guapos, sino que además sus habitantes y sus invitados, los que allí llegamos, nos ponemos guapos solamente de llegar allí, ¿no? Eso la gente nos lo dice, qué guapos sois. Bueno, pues tenéis que ir a Sobrarbe y tenéis que ir a Ascaso porque lo notaréis según entréis, que la piel se os estira, se os rejuvenece la mirada. Sobrarbe es una zona muy deshabitada. En general la despoblación siempre tiene una causa política, aunque tenga más causas. En la mayor parte de los casos es por omisión. Sobrarbe tiene una causa política por decisión, y es que se decidió que de allí se tenía que marchar la gente porque sobraban. Eso es una historia muy larga. Para daros una sola pincelada, deciros que estamos celebrando este año el 80 aniversario de la Bolsa de Bielsa, que fue un proyecto paneuropeo de bombardeos, quiere decir, a Bielsa, es uno de los pueblos de Sobrarbe, un día le bombardeaban los alemanes y al día siguiente le bombardeaban los italianos. Pero eso es un poco la historia, que luego la podemos contar en el bar, y de ahí el resultado es que nos quedamos, dice la canción de la Ronda de Voltaña, para tener montañas, prados y electricidad, ¿no? El resto se hizo porque se pretendió inundar la mayor parte de los valles de la comarca y se fue expulsando a la gente, o bien inundándolos, o bien dinamitando sus casas, etc. Allí llegamos a la democracia, donde pasan varias cosas. Por ejemplo, que pantanos que no se podían haber hecho porque no eran rentables económicamente, pues tienen que pasar por declaraciones de impacto ambiental que no se les conceden. Llega un momento donde se decide que es una barbaridad tener tanto territorio sin población, que es peligrosísimo para los bosques, sobre todo para los bosques de un parque nacional, y por lo tanto es bueno que vuelva la gente, ¿no? Hasta el año 94 no llega una pista forestal hasta Ascaso. Hasta el año 94 este pueblito, a 1000 metros de altitud, en lo alto de una loma, con 6 casas y una iglesia y varias bordas, solo se podía llegar andando. Si alguien ha leído La lluvia amarilla, Ascaso es muy parecido a Inielle, el libro donde Julio Llamazares escribe esta novela, que tenéis que leer todos porque si hablando de despoblación es una novela fundamental. Y bueno, cuando llega la pista, llegan los coches y llegamos algunos y decimos, joder, qué sitio tan guapo. En lo alto una colina, un pueblo que es una demostración de lo que es el patrimonio arquitectónico, con una sucesión de pozas donde te puedes bañar, a 7 kilómetros de un parque nacional.
y las casas en ruinas, ¿no? Pues vamos a comprarnos una casa. Y a partir de ahí decidimos rehabilitar la casa de fachada para adentro, pero rehabilitar la vida social y la vida comunitaria del pueblo, ¿no? No solamente con los pocos que estábamos allí, sino con la gente que se había marchado y que vuelve de vez en cuando, sino a Ascaso, a Voltaña, que es el pueblo grande que tenemos al lado. Empezamos a montar una comida popular para juntarnos la gente y años más tarde, pues, por casualidades de la vida, alguien nos propuso hacer una muestra de cine. Claro, en un pueblo tan pequeñito, solo podíamos hacer la muestra de cine más pequeña del mundo. El único espacio horizontal que hay es la antigua era. En la antigua era, con sillas más o menos como estas, no caben más de 200 personas. En el pueblo no caben muchos coches en la carretera y entonces teníamos que hacer un festival pequeño. Un festival que además tenía muy pocos recursos, lo hacemos desde el voluntariado, lo hacemos sin ánimo de lucro y aunque tuviéramos ánimo era imposible sacar lucro de allí. Pero bueno, nos lanzamos a la idea de montar aquello con 3 objetivos. Uno, recuperar la vida del pueblo, quiere decir, uno no puede recuperar un pueblo pensando en hacerse la casita para adentro y no saludando al vecino, ¿no? 2, traer cine al medio rural. El cine, esa maravilla que identifica el siglo XX y que nos puede identificar a principios del siglo XXI, pero que alguien ha decidido desde eso que se llama la industria. Son unos señores, los de la industria, que van en unos coches muy grandes, normalmente a un partido de fútbol, porque se han comprado con el dinero del cine un club de fútbol. Esto es muy interesante. Bueno, pues la industria ha decidido que no éramos rentable poner cine en un pueblo, no ya de 5 habitantes, sino de 500, ¿no? ¿Cómo me voy a comprar yo un club de fútbol llevando una película a un pueblo de 500 habitantes? Bueno, pues hemos decidido sustituir a la industria y ser la asociación, el voluntariado, los que hacen las cosas sin poner la mano por delante y sin poner la mano por detrás. De eso hablaremos luego, ¿no? Vamos por la 7ª edición, hemos logrado además un reconocimiento de los medios, hemos logrado además un reconocimiento de las administraciones, ahora sí que tenemos pequeñas subvenciones, pero sobre todo hemos logrado el reconocimiento de la gente, ¿no? Más o menos el 50% de quienes vienen a este festival de cine y que llenan todas las noches, unas 100 personas vienen para alojarse en las casas rurales de la zona o en la zona acampada que les ponemos. Y el otro 50% son gentes de la comarca que han descubierto que puede haber una oferta cultural interesante, no solamente los 7 días que dura la muestra de cine de Ascaso, sino también el resto del año. Por eso, además, no solamente montamos la muestra de cine, sino colaboramos con muchas otras iniciativas de la comarca, con el Cineclub, con proyectos culturales, con el Espiello, que es un festival oficial que hay, etcétera. Bueno, pues resulta que no sé si ya estoy, ¿no? Medio minuto. Medio minuto, justo, los 7:45 que te había dicho. Pues hemos montado el festival, nunca nos habíamos pensado que iba a tener tanta repercusión, nunca nos habíamos pensado que nos iban a llamar desde un congreso en Soria para venir aquí a contarlo, pero estamos encantados de hacerlo. Nos lo pasamos muy bien, curramos mucho, nos cabreamos mucho, tenemos pues todas estas cosas que pasan pues en cualquier familia, porque al final el festival es una familia, aunque una familia de 30, todos los años sube mucha gente al pueblo, no solamente para montar el festival, la muestra de cine, sino para arreglar el pueblo. El pueblo es un pueblo que la mitad está en ruinas, hay que levantar caminos, hay que desbrozar eras, hay que limpiar la calle. Y luego además montamos, ya no es solamente una muestra de cine, sino que a lo largo de la calle tiene un nombre muy fácil de identificar, es la calle única. Se llama así. Empiezas por el número 1 y acabas por el número 7, están todos a este lado porque a este lado está el barranco. Entonces nos han puesto una valla de madera muy bonita al ayuntamiento y eso ahora lo hemos convertido en una sala de exposiciones fantástica. Hacemos un concierto normalmente con gente que trabaja el folk en Aragón y eso se llena de gente también, es bonito ver por la gente bailando en la plaza. La plaza de Ascaso es, porque os hagáis una imagen, como la mitad de esta sala, así, triangular. Pues aquello se llena de gente bailando y nos parece pues que al final traemos artes plásticas, traemos música, traemos cine y traemos gente y hemos logrado montar un proyecto que ya no puede crecer más, pero que no, porque queremos seguir siendo pequeños, un proyecto que trabaja también con el cine pequeño, que se me ha olvidado contaros, el cine independiente, ese cine que tiene tantos premios en los festivales internacionales y que luego no se puede ver más que en Madrid o Barcelona, porque a los señores de la industria no les interesa llevarlo a sus minicines de los centros comerciales, ¿no? Más rentable Disney. Bueno, pues muy bien.
Nosotros no llevamos Disney porque nos cobrarían muy caro, sino que llevamos a las películas del cine español más independiente, normalmente con sus creadores y creadoras, con sus directores, que también han hecho un esfuerzo muy grande por transmitirnos esa obra y queremos que nos la presenten. Deciros que ya no podemos crecer y que entonces nuestra manera de crecer es colaborar con otros. Eso. ¿Cómo colaboramos con otros? Dándoles la palabra. Vale. Más y más cosas. Bueno, ya podéis comprobar que en el mundo de la cultura hay buen feeling y por lo tanto, bueno, pues damos la palabra ahora a Dorian Hosma. No sé si la pronunciación del apellido está bien o no. Bueno, digamos que una técnico-cultural, también del mundo de la geografía e historia, como él, como otros, así que cofundadora y coordinadora y gestora de la Asociación Cultural Imágenes y Palabras, muy implicada en el mundo contra la despoblación, grupos de estudio de arte, tiene también ese taller colectivo y centro cultural del Hacedor en el Portillo del Busto de Burgos y el albergue del Descanso del Hacedor. Ella nos va a explicar también, bueno, pues cómo es su proyecto y su realidad, porque es un proyecto llevado ya a cabo también como el de Miguel Ángel. Sí, no, yo sé un poco, lo siento mucho que te corto, pero 7 minutos, 20 años de vida es que es casi imposible. A mí me va a pasar exactamente lo mismo, lo adelanto. Y primero agradeceros aquí a todos, que es hora de que aparece un aperitivo en un bar, domingo, tarde, que estáis todos aquí. Así que enhorabuena por aguantarnos y espero no desilusionar. También por la organización, lo mismo que ha dicho mi compañero antes, gracias por invitarnos, eso es un placer y trabajamos desde nuestros pequeños pueblos y de vez en cuando nos gusta que nos vean también y nos escuchan. Pues eso, poneros una pequeña imaginación, eres pintor, escultor, escritor, inventor, o sea, hacedor. Y vives en Madrid, en el séptimo, estás ahí, tienes una pequeña cabina para crear arte, para dejar tus obras. Y de pronto llegas a una pequeña aldea, que hay montañas, que hay jabalíes, que hay corzos, todo corretea, bala, grita, y hay sobre todo un montón de espacio. Y hay un espacio no solo para ver, para valorar, sino también hay espacio para crear, para hacer obra y además para exponer, tanto dentro como fuera. Pues entonces sabes que has llegado a la aldea, al Hacedor. Ahí tengo imágenes que podéis ir mirando mientras yo os aburro, para ver un poco dónde estamos y qué hacemos ahí. Pues al Hacedor, primero os voy a contar un poco qué es y después voy a intentar, muy resumido, contar cómo hemos llegado a hacer ese proyecto, porque yo creo que eso es fundamental. También os quiero disculpar por mi acento, yo soy holandesa y hay cosas que no se quitan nunca, pero creo que me podéis entender. Nada, el Hacedor hoy en día es, en primer lugar, ese taller para artistas, es una galería de arte también, pero como en el pueblo tenemos que tener todo muy multidisciplinar, es un centro cultural que está abierto a cine, a teatro, a danza, a yoga también, encuentros, reuniones, organizamos todo tipo de actividades, pero principalmente es un centro de creación de arte. Porque en el pueblo no hay absolutamente ningún tipo de servicio, de hecho somos los únicos habitantes permanentes, luego hay gente que viene de veraneo, pero los únicos habitantes permanentes somos nosotros, entonces nos hemos visto obligados también a organizar un alojamiento por toda esa gente que viene ahí a trabajar, y tenemos un pequeño albergue. Como estamos en un pueblo, tenemos huertas de producción ecológica y tenemos burros que nos mantienen para evitar ese desbrozador que da mucho ruido, que es muy desagradable, pues tenemos los burros que nos limpian las fincas, que tenemos también una finca de 3.000 metros cuadrados para exponer, para exposiciones y intervenciones artísticas. Pues organizamos muchísimas actividades hacia afuera, ya os he dicho, exposiciones, teatro, todo eso. Pero también tenemos esa parte desde dentro, que acogemos a mucha gente. Acogemos a artistas, como he dicho, acogemos también a grupos, gente que quieren hacer
actos ahí en el Azador, así que si os ocurra algo, pues ahí tenemos mucho espacio para acogeros, pero sobre todo acogemos, y eso os quería hablar un poco más, a estudiantes y voluntarios internacionales. Eso luego os cuento. Pues ¿dónde estamos? Estamos ahí en la aldea del Portillo del Busto, que es un pequeño pueblo en Burgos, a 100 kilómetros de Bilbao, en Las Mirendares, no sé si os ubicáis un poco, Frías, Oña, la verdad que es una zona preciosa, con mucho matrimonio, con mucho paisaje, es bastante espectacular y bastante desconocida dentro de lo que cabe. Bueno, ¿cómo que hace una holandesa ahí en un pueblo? La pregunta del millón. En un pueblo sin habitantes en el medio de Burgos. Pues esas cosas pasan por casualidad, y lo mismo que tú tienes muchas historias para contar en el bar, esa también es para luego si queremos tomar una cerveza. Pero el hecho es que estamos ahí, hemos llegado ahí, yo y mi pareja, hace más de 20 años, nos gustó la vida en el pueblo, la vida en el medio rural, y empezamos a hacer cosas. Y curiosamente también hemos empezado con el cine, con un proyector de 16 milímetros, teníamos películas como Marcelino Pan y Vino y otros clásicos de la historia española, y íbamos a los pueblos a enseñar películas, y ya solo el proyector de 16 milímetros, que ya nadie conoce, ya era un éxito. Pues y de ahí hemos ido creciendo, hemos empezado a organizar exposiciones, hemos incorporado en esas exposiciones muchos jóvenes de la zona, que creemos que es muy importante para mantener la conexión con el entorno directo, con la gente del entorno. Y así poco a poco hemos ido creciendo, y en estos años logramos comprar unas ruinas, digo logramos porque los que estamos en pueblos sabemos lo difícil que es a veces tener acceso a una propiedad. Logramos comprar unas ruinas que ya las habéis visto pasar, que estaban realmente bastante destruidas. Pero nosotros veíamos ya todo ahí, todo hecho, un taller, una galería de arte, ¿por qué no? Y empezamos a trabajar. Pero después de unos fracasos en invierno con cemento que no fragua y tejados que se caían, que veíamos que si seguíamos los dos, en muchos años no íbamos a terminar. Y ahí es cuando nos ocurre empezar a incorporar los voluntarios dentro de nuestra organización. Acogemos el primer grupo de voluntarios internacionales en el año 2002 y terminamos el edificio, después de 150 voluntarios, después de 8 años de trabajo de cemento y también de mucha acción cultural, siempre paralelamente, terminamos el edificio. Es el único edificio que se ha hecho por un 70% de financiación, financiación entre comillas, a través de la aportación de la mano de obra de voluntarios. Es tan importante esa parte de incorporar los voluntarios porque para nosotros ha sido la única manera de atraer a jóvenes a esa zona, de dar vida a un pueblo que si no estuviera muerto. Y los jóvenes hacen una cosa que hemos estado antes un poco hablando con César en la mesa, que tienen una labor muy importante que nos han demostrado en estos 18 años trabajando con ellos, o 16, perdona, no exagero, que a través de los ojos de los voluntarios, que son internacionales, que vienen de otros países, que vienen de otras realidades, valoran y aprecian este entorno con mucho cariño, vuelven muchas veces, porque les ha gustado vivir en un pueblo, cosas que los abuelos que ahí residen desaconsejan a sus nietos hacer lo mismo. Y una de las preguntas claves de la despoblación es en esa parte de la cultura metida, que el pueblo es menos, que el pueblo es desprecio, que el pueblo es una planta baja, es porque si no has podido llegar a la ciudad. Y justo el trabajo que hacen los voluntarios sin querer, porque los voluntarios aportamos muchas cosas sin expresarlo, sin saberlo, y ese es uno que he visto claramente, porque los propios abuelos han quedado sorprendidos, pero ¿cómo es que lo ves aquí todo tan bonito? Que ellos solo ven un monte inasequible, mientras el voluntario ve ahí un desafío para ir subiendo, y mira qué bonito, y el jabalí, el corto, sí, pero el jabalí me come las patatas, sí, pero bueno, así que el trabajo indirecto que han aportado los voluntarios en nuestro proyecto a ese nivel, yo creo que ha sido también muy importante, ya casi, ¿no?
temo. Los 30 segundos. 30 segundos. Bueno, yo ya me he desviado, como me imaginaba. Bueno, dos cosas en esos 30 segundos, que será un minuto. ¿Por qué un proyecto de horticultura y no una granja de gallinas? Si tanto te gusta trabajar en el campo y con voluntarios, eso mismo también lo podríais haber hecho con totalmente otro proyecto, cierto. Pero no de todo, porque yo creo que la cultura y el arte tienen un rol fundamental en abrir cabezas, en liberar pensamientos, en hacer pensar un poco más allá de lo que normalmente pensamos, y sobre todo si estamos absorbidos en una vida muy estresante, muy rápido de la ciudad, que muchas veces no tenemos ese hueco para pensar un poco más allá. Yo creo que una de las funciones más importantes del arte en este mundo es contribuir al desarrollo de pensamiento y al desarrollo de este mundo. Y justo el contexto del pueblo y el contexto del vacío, del abandono, del espacio que ves ahí, eso permite dejar fluir las ideas y los pensamientos. Y yo creo que eso es un apunte también para valorar, para poner en valor la despoblación y el vacío del medio rural que tenemos aquí en España, que hay tantos y tantos kilómetros infrautilizadas, pero que también justo por esa infrautilización tiene muchísimas ventajas de expandir y de vivir y aplaudir. Muy bien. Gracias. Robando las palabras que se dijeron en estos mismos palés del año pasado, sin cultura no somos nada. Por lo tanto, sin arte, que forma parte de la cultura, tampoco. Bueno, a continuación está Benito Burgos, conservador de museos y gestor cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actualmente es el subdirector general de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas de la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, que hay que tomar aire para decirlo, y Cultura y Ciudadanía, y también participa en ese foro de cultura y medio rural. Bueno, pues él nos va a explicar un poco en qué consiste ese aporte que la Administración a nivel nacional puede ayudar a todos estos proyectos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, César, a la Organización del Hueco, ¿no?, por invitar al Ministerio de Cultura y Deporte, ¿no?, a este fantástico, ¿no?, espacio, evento y bueno, pues sistema de pensamiento, ¿no?, que se ha creado en torno a Soria, Presura y el Hueco. No soy su director, soy técnico superior de esa subdirección, ¿no?, de esa Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio. Representa a veces esa cara áspera, ¿no?, o que a priori áspera, ¿no?, de este tipo de eventos, ¿no?, que es la Administración. Pero yo siempre digo que, bueno, al final el Ministerio y la Administración es el Ministerio de todos. También hay personas, hay caras humanas. Hay personas también con una trayectoria vital, como es el caso de la mía. Pues bueno, yo soy de Cáceres, mi familia es de un pueblecito también, de Cáceres. He vivido en el pueblo, he vivido en la capital de provincia, he vivido en Madrid muchos años, he estado fuera. En fin, mi mirada en ese sentido, pues yo creo que se enriquece, ¿no?, también a través de esa peripecia vital. Mi familia tenía un cine de pueblo, que sobre los años 50, pues bueno, hemos convivido, ¿no?, con esa realidad cultural desde muy pequeños. Y si te lo llevas, y además de mi trabajo dentro de la propia Administración, pues yo también he programado a título personal e independiente, ¿no?, he hecho programación cultural en el medio rural, ¿no?, en el territorio. Entonces, al final, pues bueno, hay muchas miradas, es una visión muy poliédrica la que os quiero aportar, y también que, bueno, pues está también mezclada, ¿no?, con la propia experiencia vital. Yo dirijo un programa que se llama Cultura y Ciudadanía, dentro del Ministerio, que pusimos en marcha hace 3 años y medio. Es un programa que apuesta por una visión nuevamente humana de la Administración, ¿no?, una cultura además social, democrática, participativa, emancipadora, transformadora. En ese programa siempre nos pareció fundamental, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía, pues la ciudadanía somos todos, ¿no?, la gente que vive en las urbes y la gente que vive en los pueblos, y la cultura es un derecho básico, es un derecho esencial, reconocido además en la propia Constitución, y es un derecho de todos. Entonces mezclábamos esos dos elementos, ¿no?, de esas dos nociones de cultura y ciudadanía, porque nos parece que la cultura es un derecho básico, fundamental, tanto desde el punto de vista individual como social, para la construcción del individuo, para la construcción de la ciudad, para la construcción de los pueblos.
pueblos. Entonces, en este programa Cultura y Ciudadanía, insisto, en la dimensión rural, la escala micro nos parecía clave, ¿no? También ponerla en valor, contrastarla también con los proyectos urbanos, y desde el año 2015 venimos trabajando en esa dirección y nos dimos cuenta que había, con el trabajo, ¿no?, de estos años, que había una necesidad, ¿no?, incluso de crear un espacio específico para la cultura del medio rural, y así lo hicimos. El año pasado, en 2007, creamos el primer foro Cultura y Medio Rural, que lleva ya 2 ediciones. La primera la hicimos en Cerezales del Condado, en la Fundación Cerezales, en León, y la segunda la hemos hecho este año en Segura de la Sierra, en el marco del Festival Música en Segura, ¿no? Son dos proyectos culturales de una excelencia brutal que os animo a conocer si no los conocéis. Desde pues el propio Foro de Cultura y Medio Rural nos dimos cuenta que si la cultura es importante a efectos de transformación y participación y ciudadanía en las ciudades y los pueblos muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, el elemento de transformación que queríamos, digamos, conceptualizar en el Foro de Cultura y Medio Rural era clave, y después había otra dimensión fundamental que es la demográfica. Nos parecía que el reto demográfico, el elemento demográfico tenía que ser un elemento transversal, un eje transversal a todo el trabajo que hiciéramos, ¿no?, dentro de ese propio foro y de los proyectos con los que íbamos a trabajar. Este es el contexto, el marco de trabajo que utilizamos. Tampoco quiero insistir, tenéis información en la propia página web de los proyectos que ahí tenemos. Hay conclusiones muy interesantes del foro de 2017, de las conclusiones del primer foro de Cultura y Medio Rural. Estamos trabajando en las de este año y os invito a leerlas y a consultarlas. Son conclusiones donde además participaron, por esa propia dimensión poliédrica, ¿no?, que nos parece que es fundamental ciudadana en el propio medio rural. Pues había expertos de diferentes disciplinas: antropología, economía, demógrafos, por supuesto gestores culturales, sociólogos, artistas, en fin. Entonces, una mirada, insisto, muy rica, muy compleja, que problematiza, ¿no? Al final las soluciones no son digamos, cerradas o concluyentes, sino que problematizamos, ¿no? Generamos un espacio de dudas, ¿no?, de incertidumbres en torno al trabajo en esos contextos. ¿Por qué es importante, ¿no?, y ha de ser importante la cultura en las estrategias de desarrollo demográfico, ¿no?, o así yo lo entiendo? Pues bueno, yo podría mencionar o enumerar 3-4 dimensiones que me parecen claves. En primer lugar, la dimensión simbólica, ¿no? Se habla muchos días, estos días constantemente de relatos. La cultura es un relato para la supervivencia, y es un relato social que es individual a veces, pero que se convierte en socialmente importante porque se convierte... Se me ha ido el... ¿Sí? ¿Ya? Vale, sí, insisto, decía que se hablaba muchísimo de relatos. ¿Y qué es un relato, no? Un relato es una construcción individual, que a veces se convierte en social también, que es importante porque empuja a cooperar, a colaborar. Y la cultura es eso, un espacio de colaboración, de convivencia, de fraternidad. Entonces, bueno, pues ese es el relato, ¿no? Una construcción cultural que nos empuja a cooperar entre todos. Probablemente muchísimos no estaríamos aquí si no es precisamente por un artefacto cultural, un relato cultural, ¿no?, que es el libro de la España vacía, que incluso está recogido. Entonces, para que veáis un poquito muchas veces la capacidad de movilización que tienen ese tipo de dispositivos, ¿no?, que llamamos relatos, que son dispositivos puramente culturales y que son dispositivos, insisto, que el ser humano, desde un punto de vista antropológico, crea para resistir y para avanzar, digamos, ¿no?, para sobreponerse a las dificultades que el propio entorno les plantea. Y el relato nos permite establecer, ¿no? Probablemente el relato de los pueblos pues se perdió, se impuso el relato de las ciudades. Entonces lo que hay que hacer es recuperar ese relato, que lo que hace es restablecer el vínculo emocional con tu territorio, con tu lugar, con las personas que habitan allí. Dimensión simbólica. La segunda es la dimensión social, que a veces puede ser también una dimensión sociopolítica. Se habla mucho de comunidades. La cultura es un espacio de comunidad, de construcción de comunidad. Comunidades de cooperación, nuevamente, ¿no? Tú has hablado, Miguel Ángel, de que lo primero fue establecer el sentimiento de comunidad a través de un festival, una muestra de cine. Entonces, ese espacio de comunidad nos permite establecer o recuperar el vínculo, además del emocional, el vínculo social. Y además, pues bueno, si esos espacios de colaboración a través de la cultura, de convivencia, etcétera, desbordan lógicamente
cultural y social pueden ser incluso una herramienta política. El año pasado tuvimos en el foro de Cultura y Medio Rural un proyecto de Cáceres, de Pescueza, que se llama el Festivalino, que es un festival de música y multidisciplinar, donde a partir, ¿no?, digamos, del evento cultural se ha producido una especie de desbordamiento hacia todo lo social y, pues bueno, al final el festival es un instrumento de participación política que, insisto, que se extiende también a los servicios sociales del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vínculo social y en algunos casos vínculo político, formas de gobernanza. Y una tercera dimensión que sería la económica, que bueno, pues vimos hoy en día en lo que se llama el capitalismo cultural, el capitalismo cognitivo, la economía del conocimiento, la economía creativa. Entonces, desconocer, ¿no?, desconocer o desmerecer, ¿no?, el valor económico de la cultura en estos tiempos que corren, pues me parece pues de inocencia muchas veces o de desconocer lo que la propia cultura puede generar, ¿no? Entonces, bueno, se habla de economía creativa, la economía creativa también puede estar en los pueblos, pero además la cultura, digamos, aparte de esa intervención directa, ¿no?, sobre la economía, es también un dispositivo relacional, es decir, es capaz de integrar lógicas, establecer relaciones, y la innovación es esto muchas veces, ¿no?, integrar lógicas distintas, establecer relaciones entre cosas aparentemente opuestas y generar una cosa nueva. La cultura es ese líquido amniótico, ¿no?, esa especie de mar, ¿no?, donde pues muchas cosas se mueven y te permite pues bueno, crear, ¿no?, a partir de una nueva, digamos, conceptualización o crear un nuevo sistema de pensamiento que te permita pues innovar a nivel cultural, sí, pero a nivel económico, a nivel social o a nivel político. Se habla muchísimo de estos días de emprendimiento social, de innovación social. Pues la cultura es ese magma que te permite la innovación social. Y en cuanto a los nuevos sistemas de pensamiento, pues bueno, insistir, hoy por ejemplo también desde el ámbito de la cultura se ha recuperado una noción muy importante, ¿no?, que son los comunes, ¿no?, los commons, el procomún, ¿no? Entonces es digamos, recuperar una cosa que se había perdido, que era, pues bueno, los sistemas de relación comunal, en tanto las relaciones sociales como los sistemas de propiedad, es decir, los bienes comunes, que eran muy, digamos, muy habituales, ¿no?, o los sistemas de los montes comunales, la hacendera, etcétera. Los sistemas de trabajo social, digamos, que en su día se perdieron, entonces a través de la cultura, a través de un sistema de pensamiento, de conocimiento nuevo, se vuelve a recuperar ese espacio de convivencia que, pues bueno, permite nuevamente, ¿no?, la construcción de esa comunidad que a todos nos parece como el elemento, ¿no?, digamos, vehiculador, ¿no?, de muchas cosas. Y de momento termina aquí, si te parece. Perfecto. Bueno, y por último, Mercedes Álvarez, que estudia y enseña cine y que encima lo hace bien, encima es directora, que todos, si por algo la conocemos, sobre todo en Soria, pero yo creo que en muchas partes ya del mundo, gracias a Dios, es por la película El cielo gira, pero también nos mostró El viento africano, Mercado de futuros, 5 elementos para cualquier universo, y fue, bueno, pues culpable del montaje de En construcción, un trabajo cinematográfico importante y que, bueno, pues nos permitió a muchos, yo como soy soriano y todavía, a pesar de ya vivir en la ciudad con la boina puesta, pues me hizo recuperar esa sensación de que la boina en el mundo rural pues sigue siendo importante a través de esa visión del cine. Por lo tanto, Mercedes, tuya la palabra. Sí. Bueno, pues gracias por la invitación y sorprendidísima, desde luego, de todo lo que se ha conseguido en 2 ediciones. Y muy interesante todo lo que han dicho, precisamente de proyectos ya en marcha y de Benito, que ayuda a que se pongan en marcha muchos proyectos. Y yo también tengo proyectos que me gustaría hacer y quiero ponerlos en marcha, a ver si lo consigo y si consiguen las ayudas, precisamente en la zona de mi pueblo, en Soria, bueno, en Tierras Altas sobre todo. Y no casualmente los 3 han hablado de cine, y bueno, es mi medio, lo que yo conozco, porque si el cine es cultura, además de espectáculo, industria y tal, es porque el cine, si uno piensa en toda la historia del siglo XX y finales del XIX y piensa en las películas, es realmente un museo. El cine es un museo para la memoria, un museo del lenguaje, de la palabra. Podemos ver cómo hablaban
y cómo pescaban los canadienses en una película que se llama Para la continuación del mundo, de los años 60. Podemos ver a los pastores italianos de las películas de Vittorio Di Seta, cómo hablaban. Es decir, es realmente un museo, ¿no? Es industria, pero sobre todo es memoria y es arte, ¿no? Y lo que decían de cómo puede ayudar la cultura, bueno, primero porque yo la sensación que tengo con la gente de mi pueblo y alrededores es que se están quedando sin defensas. ¿Por qué? Porque antes la sensación de comunidad de la que hablaba Benito, de que había un relato que se seguía contando, una historia y que las cosas que habían pasado se seguían nombrando y tal, y eran conscientes más o menos de un patrimonio, aunque fuese oral, y de lo que significaba su entorno, ¿no? Pero esta sensación ahora de aislamiento, de quedarse en un pueblo 4 o 5, de que gente nueva llegue a los pueblos pero estén aislados, uno en un pueblo, otro en otro, a 20 kilómetros, hace que tengamos esa sensación de aislamiento y de quedarnos sin defensas para recuperar un patrimonio que a mí me parece riquísimo, un patrimonio que quizás la cultura oficial siempre ha despreciado, no como cultura, pensar que no era cultura lo que los relatos de los pueblos, la forma de hablar, las canciones, es decir, muchísimas cosas que forman parte de un patrimonio cultural riquísimo que lo hemos ido perdiendo, o sea que es un desastre, que es una desgracia lo que ha pasado en España, ¿no? Es un gran patrimonio cultural que no estaba dentro de esa cultura oficial, ¿no? Y que cineastas de otros países vieron prontísimo eso. En los años 50 y 60 en Italia cogían la cámara precisamente porque decían, esto es una gran desgracia, lo que va a pasar es la desaparición de un patrimonio y de una cultura riquísima y vastísima, canciones, formas de trabajar, oficios que se han ido perdiendo, etcétera, y que los hacían dentro de obras bellísimas como las de Vittorio Di Seta, que son, como digo, unas grandes obras que son memoria. Pero cómo el cine puede ser memoria del pasado, pero también memoria para el futuro, es decir, qué es lo que queda hoy y qué es lo que tenemos que seguir salvando, ¿no? Hay proyectos que yo creo que tienen que implicar a la gente de los pueblos, a los niños, la gente que está en las escuelas, como un proyecto que yo hace varios años intenté hablarlo aquí en Soria con gente de educación sin ningún resultado, pero ahora parece que quizás por otro lado podamos hacerlo, como un proyecto que tú conoces que se llama Cine en la Escuela, que implica a las personas del pueblo, los diferentes oficios que todavía queden, herrero o panadero o bibliotecario, si lo hay, etcétera, y a los niños de la escuela y a los profesores, es decir, que implica a todo el mundo, ¿no? Y estos proyectos para mí son importantísimos. ¿Por qué? Porque es memoria no solo del pasado, sino memoria para el futuro y ser conscientes de ese patrimonio, ¿no?, cultural, como digo, del paisaje también, un patrimonio que desaparece también si no se fija, si no se filma, ¿no? Entonces yo creo que proyectos como este, en donde el cine tiene una función esencial, deberían llevarse a cabo con urgencia. Esto hace muchos años que se hace en Cataluña, yo he participado allí, también ahora en el País Vasco, en Andalucía, pero en Francia hace más de 20 años que este proyecto está en marcha, donde los niños filman su espacio, el patio, los árboles que tienen alrededor, es decir, todo eso que hace que sea singular el espacio donde viven. Se comunican con los niños de otros colegios en Galicia, etcétera, a través de los diarios que se envían filmados. Yo creo que implicar a la gente del territorio es fundamental, sobre todo para ser conscientes, como digo, de ese patrimonio cultural. Y yo cuando hacía la película, por ejemplo, del Cielo gira, que nadie creía en ella, salvo los que participábamos, pero el productor, por supuesto, no decía, pero esto es de tu pueblo, si ni siquiera se les entiende cómo hablan y tal. Y bueno, ya lo primero empezamos faltando, ¿no?, al respeto, pero bueno, pues yo no les entiendo ni lo que dicen, lo tendrás que subtitular o que se pongan dentadura, eso ya para empezar. Entonces íbamos bien pensando en que filmarles a ellos era filmar a gente inculta, como pensaba él, ¿no? Entonces yo tenía primero que al productor olvidarme de él lo más posible y pensar, bueno, pues realmente es un inculto en este tema, ¿no? Y
y a la gente de mi pueblo convencerles, porque ellos me decían, pero nosotros, ¿pero a quién importamos nosotros? Si no nos escucha nadie, ni el escarabajo de la patata, me decían en Messi, pero si nadie nos escucha, ¿por qué? Y digo, no, porque sí, vuestra forma de hablar, de estar en el mundo, de sentirlo, de experimentar el tiempo, a mí ya me parecía suficiente, ¿no? Entonces tenía que convencerles a ellos de que había una gran riqueza ahí en la posibilidad de ser filmados, ¿no? Y eso consiguió, además de que cuando ellos se vieron en la película, tomaron conciencia también de ese sentimiento de comunidad que formaba el pueblo, a pesar de que en los pueblos las broncas, las diferencias son continuas, pero bueno, pues teníamos que sacar aquello que era lo mejor, ¿no?, de todos ellos. También la conciencia de que venía gente de fuera y les decía, pero ustedes... Pero díganos cómo hablan normalmente del tiempo, de no sé qué, o cómo se sienta en esa silla, o qué hace. Es decir, pasó muchísima gente durante 10 años por el pueblo a pedirles autógrafos, a hablar con ellos. Y yo recuerdo que en Alemania, por ejemplo, y en muchos países, pero en Alemania me decían, pero entonces allí en tu pueblo todos son filósofos. Y digo, no, filósofos no, pero usted vaya a cualquier pueblo de España y verá cómo habla la gente de la política, del tiempo, de la historia. ¿Por qué? Porque estar fuera, de alguna manera, y observar las cosas a cierta distancia, pues adquieres un grado de sabiduría, ¿no?, a la hora de pensar el mundo, de pensar la historia y la política, que es necesaria para todos, ¿no? Y cuando yo los filmaba no con la idea del etnógrafo, el antropólogo, no era eso, era hacerlos necesarios para nuestro mundo, es decir, una experiencia de la vida, del tiempo, una experiencia con la naturaleza, una sabiduría que había quedado ahí de fondo, que para mí tenía un gran valor para hablarnos a todos hoy en día y precisamente a los que vivimos en otro tiempo en la ciudad. Entonces yo creo que es fundamental la conciencia de que existe ese patrimonio, esa riqueza, y que es necesario fijarla, para, como digo, fijarla del pasado y también para el futuro y implicar a las personas que están en el territorio. Y entre todo esto se me ocurren muchas posibilidades, desde, otra que quería hacer, que era sobre todo hacer un archivo de la zona de Tierras Altas a partir de la gente que está viviendo, que queda todavía, gente nueva que se incorpora. Por ejemplo, antes hablaba con Delia, que fue muy famoso su artículo sobre la falta de internet en su pueblo, ella que es periodista, está por ahí. ¿Se ha ido? Vale. Vale, pues. Es decir, gente que está aislada, que está en pequeños pueblos de 6, 7, 8 personas, y lo importante, aparte del internet, que es fundamental para seguir trabajando, es tener la sensación de tejer comunidad, de volver otra vez a sentir que aunque estés a 10 kilómetros puedes juntarte para un proyecto, es decir, que no estamos aislados, porque lo terrible es la soledad, ¿no? Entonces, proyectos de este tipo o culturales lo que crean es sentimiento de comunidad y tejer precisamente redes, que es lo importante, ¿no? Y volver a dotar a las personas del lugar, de la conciencia, de su gran riqueza cultural y de patrimonio, de paisaje, es decir, que el campo no se convierta en el granero para la ciudad, ¿no? Que desaparezcan caminos, que se los cargan, por cierto, muchos, árboles, etcétera, que se convierta en un lugar vivo, o sea, que todavía eso siga teniendo su historia, su relato, que se dice ahora, y que no sea el granero solamente para la ciudad y poco más. Bueno, muy bien. Hablabas de patrimonio cultural y no sé si todo el mundo se ha dado cuenta que este es el año europeo del patrimonio cultural, el 2018, y parece que nadie se ha hecho eco de ello, no es tan importante como otras cosas, así que eso hay que tenerlo en cuenta, aunque ya nos queden solamente un mes y medio. Pero bueno, salen muchas cuestiones, muchas preguntas, a mí me lanza una, os voy a lanzar una. Espero que sean solo segundos para poder contestar y que luego participe el público. Y habéis hablado, como tus actores cobraban, vuestros colaboradores cobran. Bueno, pues yo quería decir qué importancia dais vosotros al voluntariado y si de alguna forma, ya que tenemos aquí a alguien de la Administración, si esos voluntarios se podrían ubicar de alguna forma dentro de la escala para
catalogarlos de alguna manera, porque no tienen ninguna catalogación. Y bueno, cada uno que lo diga, como digo, en segundos para poder dar pie a todos. Empiezas tú por allí, Miguel Ángel, y así. A ver, a lo rápido. Primero, para la Administración española y sus diferentes niveles de administración, el voluntario trabaja, o la voluntaria trabaja siempre a nivel individual, en proyectos individuales. Se habla mucho de voluntarios en servicios sociales, personas que hacen un servicio fundamental, de ir a un hospital a acompañar enfermos, de trabajar con enfermos de Alzheimer, pero muy poco se ha trabajado. Perfecto. Muy poco se ha trabajado en el voluntario comunitario. Quiere decir, esto se tiene muy poco en los ministerios y en las administraciones que deberían tener en cuenta esto, trabajan muy poquito en esto. Quiere decir, quienes vienen a Ascaso a montar el festival, aparte de los que estamos allí, lo montamos, que también somos voluntarios, lo que vienen es hacer un proyecto colectivo, un proyecto comunitario, un proyecto de levantar adelante. Y esto en las administraciones no se concibe muy bien, sobre todo porque la palabra voluntario se ha asimilado demasiado al tema de los servicios sociales, al acompañamiento a la persona que está, bueno, en estos ámbitos. No me extiendo ahí. En segundo lugar, va muy relacionado con que el voluntario no solamente participa en el producto final, que es a lo que le gusta ofrecer el empresario que viene. Les voy a montar un festival de cine que se van a quedar ustedes impresionados y vamos a salir en todos los periódicos. Dice, no, es que montar un festival desde el voluntariado no es solamente el resultado final, qué bien ha estado, y oye, nuestro festival de cine está estupendo, es que además es el proceso. Y esto me parece fundamental que lo entiendan las administraciones, que es tan importante los procesos para llegar hasta ahí como el resultado final. Nosotros creemos que en los discursos de las administraciones a veces se dice esto, pero cuando el discurso pasa a una convocatoria de subvenciones, y no me meto ahí por si acaso es otra pregunta, ya no ves este relato, ¿no? Ya no ves que el proceso, lo que te dicen es, dígame cuántos periódicos ha salido, cuánta gente ha venido y si esto ha tenido resultado. Y dices, ya, pero es que todo esto ha incorporado a gente del pueblo, ha traído a gente que se había marchado hace 60 años y ha vuelto por primera vez a Ascaso, han decidido que entre toda la familia van a recuperar una borda porque ahora les gusta venir al Festival de Cine, no ya los que vienen porque les gusta el cine raro e independiente, sino los que vienen al pueblo y a veces no van ni al cine porque les parece raro, pero están volviendo a su casa y rehabilitándola, ¿no? Entonces yo creo que todo esto del voluntariado tiene mucho que ver con una manera distinta de hacer las cosas, y me estoy extendiendo, me estoy yendo por las ramas, y tiene que ver con que no todo en la vida es un empresario fantástico y que triunfa, que nos viene a ofrecer un producto ya elaborado, sino que tiene que ver con que las gentes podemos hacer muchas más cosas, sobre todo en tiempos de crisis. Se ha demostrado que quien ha sacado los proyectos culturales en el medio rural adelante es gente sin ánimo de lucro y sin posibilidad alguna de lucro. Y yo creo que las administraciones, no solamente el Ministerio que está aquí delante, sino cualquier otra, los ayuntamientos, las comarcas, las diputaciones, deberían de empezar a plantearse este reconocimiento. Os voy a contar un ejemplo. El otro día estábamos en Bilbao y nos decía una compañera, es que el piso me cuesta 55 euros al mes. Y dijimos, pero bueno, esto es del ayuntamiento. Y dice, es si estoy metida en proyectos sociales. Entonces tengo que hacer X horas al mes en proyectos sociales en mi barrio, proyectos comunitarios, las ONGs y asociaciones en los que estaban le firmaban, y el Ayuntamiento de Bilbao tiene un proyecto, y yo decía, para un momento el coche que vamos a hacer aquí la ola, ¿no? Porque, quiero decir, o sea, cuando tú vas a los países, sobre todo los anglosajones, en el currículum te dicen formación, experiencia laboral, experiencia como voluntario. Y ahí tú cuentas al señor empresario que te va a contratar de que aparte de ser un gran técnico informático, te dedicas a anillar pajaritos, a limpiar caminos, a cuidar al burro zamorano que está en extinción, a hacer proyectos como festivales de cine en Ascaso. Eso en este país no tiene reconocimiento y es muy importante que las administraciones empezaran a darlo. Perdón. Porque el debate es para discrepar, ¿verdad? Así que en eso último voy a discrepar un poco, porque sí hay una herramienta que es relativamente reciente, pero está funcionando y empezando a funcionar donde justo ese trabajo voluntario se está empezando a reconocer en
títulos oficiales y reconocimientos oficiales. Yo trabajo con voluntarios internacionales a través del programa de la Unión Europea, que el más desconocido del programa de educación, ya de hecho de que está en un programa de educación, significa que está reconocido como una manera de formarte, porque el voluntariado que todos, aunque no el objetivo es para el gran mayor y el otro, pero dentro todo queremos hacer algo, queremos aprender o queremos contribuir, pero algo de esto, algo nuestro que hace que llegamos a hacer ese voluntariado. Entonces, ahora, esto está reconocido a nivel en Europa como experiencia formativa dentro de la educación no formal, y puedes expresarlo en un diploma. De hecho, todos mis voluntarios, aparte de un diploma que fabrico yo, porque yo creo que se lo merecen todos, pero también reciben ahora un diploma con número único, registrado en la web europeo, y una certificación oficialmente reconocido. Eso va a través de YouthPass y de Europass. Y el nuevo sistema de hacer currículums de los alumnos de Bolonia y todo eso tiene que ir para Europass. Y Europass es una herramienta muy interesante porque justo empieza a valorar de otra manera las experiencias y no son tanto la formación oficial, estudiar másters, sino también todas las experiencias obtenidas a lo largo de tu vida. Entonces ahí una pequeña apéndice. Y luego estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho todo lo demás de la aportación de los voluntarios, la importancia de ese reconocimiento, de la aportación de los voluntarios y la dificultad de expresar perdona, estás aquí, así que te tengo que apuntar, pero al Ministerio, al Estado, de cómo hacemos eso con los voluntarios. Yo he peleado con la Diputación Provincial para explicarles que yo tengo una factura del Lidl donde hago las compras de comida para mis voluntarios, porque yo no me puedo permitir contratar un catering para que vengan a servir a los voluntarios. Lo curioso es que para la Diputación es mucho más fácil justificar esa factura del catering que una factura del Lidl donde cocino yo para los 15 voluntarios que están en mi casa trabajando para un proyecto colectivo. Entonces ahí hay un problema. Bueno, a mí me gusta, yo creo que conviene, ¿no? Es quizá más esclarecedor, ¿no?, plantear la cuestión en otros términos, ¿no?, en términos particularmente de derechos. Entonces, a veces nos olvidamos que el derecho a la cultura tiene diferentes dimensiones, ¿no? Una de ellas es la dimensión tradicional, ilustrada, etcétera, ¿no?, que es el acceso, ¿no?, que es una dimensión, por otra parte, bueno, que todos entendemos, etcétera. Que también está superada, ¿no? Entonces hay que pensar también que el derecho a la cultura tiene otra dimensión, que es el derecho de creación. Que el derecho de creación no solamente es artística, sino que también incluye la producción cultural. Todos tenemos derechos a producir cultura, a crear y a producir cultura. Lo que pasa es que las administraciones trabajan en la lógica de la profesionalización de las industrias culturales, por lo tanto, siempre las ayudas, las subvenciones están planteadas en términos de industria, asociaciones culturales, profesionales, en definitiva, ¿no? Nosotros desde Cultura y Ciudadanía, en la medida que defendemos ese derecho a la producción cultural de todos, el concepto de apropiación por las comunidades, el concepto de agenciamiento, el concepto de administración facilitadora, que ponga los medios para que la gente participe, produzca, genere cosas, me parece clave, fundamental. No, es que yo sobre esto del voluntariado no sé qué decir. Lo único que se me ocurre es que yo me acuerdo cuando presenté la primera película que hablaba de las misiones pedagógicas, que eran voluntarios durante la República, y eso me parece que habría que crear algo así, pero con ayudas también. Que eran, en mi pueblo, por ejemplo, vinieron, en Soria estuvieron, y estuvieron en todos los pueblos de España, que llevaban ahí
donde estaba el cineasta Valdelomar, pero estaba Lorca, había muchísimos intelectuales que se sumaron a este proyecto, que me parece bellísimo, que era en los años 30 llevar el cine, reproducciones de museos del Prado, de cuadros del Prado, la música clásica, etcétera, llevarla a los pueblos de España. E iban a lomos de caballos, de burros, llegaban allí. Decían, me acuerdo que había una frase muy bonita que era: queremos entreteneros noblemente, ¿no? De una manera noble, ¿no? Y allí proyectaban, en mi pueblo, por ejemplo, en lo que el palacio, que ahora es privado, que es patrimonio cultural, pero no podemos entrar, se lo ha comprado un señor y no nos deja entrar, pero por ejemplo en el patio, y eso es una riqueza del pueblo que tendría que estar abierto, por lo menos es como lo de los Franco, pues pasa también en mi pueblo. Entonces, en el patio hicieron allí representaciones, obras de teatro, pusieron música clásica, cine, y viajaban así por muchos pueblos de España. Una experiencia muy hermosa que yo creo que hoy debería ponerse otra vez en marcha, es decir, visitar diferentes regiones, pueblos pequeños donde a veces no llega más que, si hay un cine, pues la obra más taquillera, pero no llegan otro tipo de películas o obras de teatro. Es decir, crear una especie de misiones pedagógicas hoy en día. Y nosotros también en el sentido de llevar desde dentro esa riqueza, ese patrimonio, hacia afuera la ciudad. Pero yo creo que tendría que ser así como en las dos direcciones. Y eso me parece que sería una de las cosas importantes, porque, claro, a veces si nos fiamos solo del concejal de cultura, pero no se asesora bien por alguien que tiene otro criterio que podría mejorarlo, claro, esto es importantísimo, que haya gente que... Me parece fundamental lo que dice Mercedes, ¿no? El diálogo rural-urbano. Hoy en día vivimos en sociedades hiperconectadas. La gente, pues bueno, viaja, se mueve, conocemos desde los pueblos lo que se hace fuera, de las ciudades a veces se conoce menos lo que se hace en los pueblos, y por eso me gusta hablar a veces de medio rural en términos de territorio, ¿no? Y el concepto de territorio lleva un componente relacional clave a la hora de plantear los proyectos y la mirada, ¿no?, cultural. Recientemente se ha inaugurado en Madrid, yo estuve en la inauguración, un centro que se llama Centro de Acercamiento a lo Rural. Lo dirigen un colectivo interesantísimo con el que hemos trabajado mucho, que se llama Campo Adentro. Es un colectivo de artistas que trabajan en temas de agroecología. Entonces, el Centro de Acercamiento Rural está en Madrid. Curioso. No, pero hay que decir que es así, porque es que Madrid está lleno de gente que viene de los pueblos, ¿no? Entonces me parece clave que planteemos las cosas también así, que haya un centro de acercamiento a lo rural en la capital de España, ¿no? Bueno, a mí me aparecen muchas preguntas, pero como ya me están dando que nos queda muy poco tiempo, ahora sois vosotros quienes tenéis que hacerle las preguntas a ellos. ¿Vale? Ok, pues muchísimas gracias por lo que habéis aportado y por las ideas, por los datos y por todo vuestro trabajo. Os voy a contar una pequeña historia, siento que no tiene final feliz de momento, de voluntariado y de cultura. En el pueblo que venimos nosotros, quizás fue uno de los pueblos de España donde primero se hizo voluntariado, estamos hablando finales de los años 70, principios de los años 80, entonces no tenía nadie cámara de fotos, también tiene que ver con el tema de imagen. Bueno, pues cuando han pasado 20, 30 años y ha aparecido un voluntario que hoy día es un gran fotógrafo inglés, pero que en aquel momento ya estaba en ciernes y tenía su cámara, había fotografiado al pueblo, había fotografiado a la gente. Fue una auténtica revolución en el pueblo, verse con fotos que ellos no pensaban en su vida que podían tener de su niñez, de su juventud, de su infancia. Bueno, pues aún así, en este pueblo todavía se permiten venir a nuestra ubicación forestal, expulsarnos a los voluntarios que hemos conseguido a través de las plataformas que entendemos legales, que exigimos que tengan su identidad de voluntarios, que hacen un trabajo en un espacio natural donde los flipan y además aprenden personas que llevamos 30, 40 años y tenemos un bagaje para enseñar, y nos los expulsan y nos denuncian por tener voluntarios. Así que nos obligan a estar pues recurriendo, llamamos por el recurso de alzada ante la viceconsejera de la Junta de Andalucía, porque todavía en el pueblo pues hay quien no le gusta ver voluntarios por allí. Así que ánimo, y tenemos que trabajar mucho el tema desde la cultura todavía.
Hola, buenas tardes ya. Me ha gustado mucho la ponencia y la participación que habéis estado realizando, sobre todo el tema de la construcción del relato, porque creo que el arte es una manera de crear un relato y de comunicar y crear un modelo o bien de ciudad o bien de pueblo, ¿no? De cómo construir desde la comunidad ese relato. Lo único, bueno, a una serie de preguntas o de apreciaciones sobre lo que estábamos comentando. El tema de la participación, ¿participar para qué? ¿No? Para participar, para realmente poder incidir en la gestión municipal de una manera directa, no solamente a través, que también está muy bien en el tema del arte y la construcción colectiva de productos artísticos, ¿no? Pero también a través de cómo vincular la creación de arte para los presupuestos participativos o para otro tipo de participación mucho más directa y realmente que vaya hacia la gestión de los recursos municipales. Y luego también el tema el arte no como producto artístico de artistas, sino también de cómo colaborar los artistas con agricultores, con la gastronomía de la zona o incluso con restaurantes para de una manera colectiva todos poder construir ese relato y que no sea algo como muy separado de lo que compone una comunidad. Venga, Dorian. Dorian, sí. Vale. No, la creación colectiva se hace de muchísimas maneras. En nuestro caso, no solo han hecho obras de arte los voluntarios de forma colectiva, que también lo hacen, sino han construido un edificio, que es algo ya mucho más tangible. Y por otra parte, nuestros proyectos artísticos, no todos, pero gran parte de ellos tienen ese objetivo de invitar a la creación, a crear, a trabajar con las manos, a cualquiera, no exclusivamente a artistas. Nosotros podemos permitirnos, como somos una organización independiente y que no tenemos que justificar nuestras acciones a casi nadie, de invitar a nuestras exposiciones todas las personas que se creen artistas. Así que en nuestras exposiciones trabajan niños, agricultores, gente de la zona, a la vez que artistas consagrados, que estudiantes y todo junto y todo a la vez. Y nosotros, uno de los proyectos con más influencia en toda la comarca que hemos organizado ha sido el concurso de Encantapájaros. Encantapájaros para jugar con los espantapájaros que ya no se crean, pero el espantapájaros o el encantapájaros es una de las esculturas más populares que existe en todo el mundo. Entonces, ahí hemos creado un concurso para invitar a la gente a hacer sus propios espantapájaros o encantapájaros delante de su casa y nosotros íbamos paseando para recogerlos y sobre todo para recogerlos fotográficamente. Y hemos hecho exposiciones eternas por todas las zonas con encantapájaros hechos por vecinos de los pueblos. Y ya termino, una de las maneras para cambiar el mundo, que es un poco grande, pero a mí, el único que me queda hacer para poder intentar cambiar algo es dar ejemplo, y eso es lo que intento. Sí. No sé si tenéis la tarde libre, nos vemos a las 5 y esta noche acabamos. Es una pregunta golosa, pero sí que digo participación por dos razones. Una, por una razón de salud democrática, porque no podemos dejar todas las decisiones del bien común en aquellos en quien delegamos. Podemos delegar, pero no abandonar. No debemos abandonar ni los pueblos ni las decisiones del bien común. Y una segunda, participación por dignidad, porque tenemos que dejar de ser objeto para ser sujeto. Entonces ya no se trata solamente de participación política ante las administraciones, sino de que yo hago cosas porque como ser humano no quiero que me las den hechas, quiero ser partícipe, quiero ser obrador, quiero ser artesano, quiero ser artista. Y por lo tanto la participación de la que estamos hablando es una participación en primer lugar de soy sujeto, no soy objeto, quiero crear, quiero hacer mis cosas. Y eso puede hacerse con administraciones o sin administraciones, con presupuestos participativos o en un barrio, en un pueblo, allí perdido en el campo, colocando el espantapájaros. Vale. Perdona. Sí.
Muy breve, que solo falta una pregunta, perdona. El derecho de participación es un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a formas de participación indirecta o representativa. La cultura, cada vez más, y bueno, los nuevos modelos de política nos llevan a formas de participación cada vez más directas, horizontales, democráticas, no indirectas. La cultura, además, es un asunto común. O sea, no es público en el sentido de común, no es público de las administraciones públicas. Por lo tanto, todos tenemos la obligación de participar. O sea, me parece fundamental, es decir, casi elemental, ¿no? Y en cuanto a la creación artística en el medio rural, que también era otra parte de tu pregunta, me parece que en el medio rural la creación artística no puede ser una creación artística en sí misma, autorreferencial. Tiene que ser una creación artística casi que linde con el activismo social, que estimula la participación, que esté en relación con el lugar, con las personas que viven allí, con el acervo cultural de ese territorio. Ahora está muy de moda nuevamente el arte relacional, que es el arte con los demás, ¿no? Que fue una forma artística que surgió en los años 60 y vuelve a resurgir, precisamente porque los artistas se han dado cuenta en las ciudades y particularmente en los pueblos de que su creación artística tiene sentido contando con las personas que están allí, ¿no? La última. Sí, yo quería hacer una pregunta dirigida especialmente al representante del Ministerio. Yo ayer en la mesa de debate en la que participé, la mesa política, puse de relieve la necesidad de que los aspectos psicológicos, los aspectos, ese relato, ¿no?, del medio rural, del nuevo medio rural que tenemos que construir, ¿no?, de la nueva sociedad que tiene que aparecer y de la mano de ella la población, en cualquier caso, debería de ser un aspecto recogido en la estrategia nacional. En Escocia, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales, uno de los catalizadores de la reactivación de comunidades que se hallaban deprimidas, muertas y en fase de liquidación, fue precisamente el incentivar, el promover la generación de los proyectos culturales de la propia comunidad que restauraban su autoestima y les aportaban la noción de una confianza en que había un futuro más adelante. Y no solo eso, sino que incluso llegaban a convertirse en verdaderos motores del desarrollo económico, porque muchos de los productos culturales que se generaban contribuían precisamente a crear esas sinergias que traen consigo el desarrollo ya en el orden puramente material. Dicho esto, ¿está el Ministerio de Cultura participando dentro de esa lógica en la conformación de la estrategia nacional con arreglo a un todo coherente, a un concepto holístico del desarrollo de las comunidades rurales? Estamos desde el minuto 1, pero no solamente con este gobierno, con el anterior. O sea, yo creo que al final uno de los problemas que tiene la cultura es hacerla relevante, importante para las personas, ¿no? Y la cultura de las estrategias estas transversales de la administración, que en España trabajamos muy mal, a largo plazo y de forma transversal. Y la cultura es esto, a largo plazo y transversal, ¿no? Entonces, esto se ha gestionado siempre muy mal en España, en este país. Entonces, nosotros desde el minuto 1 estamos, hacemos todo esto para que la cultura sea relevante, para que entre en las estrategias de desarrollo demográfico. Invitamos a la anterior comisionada, estamos en contacto con esta, estamos en los grupos interministeriales de trabajo, estamos complejizando la cultura. Es decir, la cultura al final en el medio rural, si vemos informes de estas últimas décadas, ha sido patrimonio material, es decir, restauración, turismo, etcétera, eso ha sido la cultura, y ha sido la cultura como un servicio como prestacional, asistencial, ¿no? Vamos a llevar una horita de teatro, una al mes, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para nosotros la cultura es mucho más que esto, que es ese nuevo sistema de pensamiento que queremos un poco reflejar en el trabajo que desde hace varios años venimos haciendo, y trasladar ese pensamiento también a las mesas de trabajo. Yo no estoy yendo personalmente, está yendo mi directora general y mi subdirectora, pero me consta que ese papel clave, central, fundamental de la cultura hoy en el medio rural se está trasladando. Mercedes, ¿querías un Por lo menos segundo? yo me voy a ocupar de ello, Perdón, personalmente. que ya nos echan. Mercedes, ¿querías un segundo? No, que es fundamental que se traslade y desde luego está muy bien lo que ha comentado de Escocia, pero porque antes han hablado, claro, estos proyectos son porque están funcionando desde hace años, porque son personas que tienen una energía impresionante, pero que necesitan un apoyo, porque antes lo que han estado contando, que no decían aquí, son las grandes dificultades para llevar a cabo esto y el tipo de ayudas. Solo quería que recibían, porque en estos proyectos que lleváis años, esto es fundamental. Al final no
nos engañemos y no somos tontos, ¿no? Al final lo que la gente lo quiere es que fluyan recursos, ¿no? Nosotros, recursos económicos, ¿no? para hacer proyectos, y nosotros estamos trabajando en la creación o el diseño de una línea de ayudas específica para el medio rural. Ahora mismo hay proyectos cada vez más, porque hemos metido algún criterio de discriminación positiva en la línea general que tiene el Ministerio de Ayudas de Acción y Promoción Cultural, y este año han salido, no sé si 7 o 8 proyectos específicos del medio rural, ¿no? La idea es crear una línea específica solamente para esto, para el medio rural, y lo estamos llevando a la Conferencia Sectorial de Cultura también. Y que llegase a los ayuntamientos esa información, porque yo, por ejemplo, he mirado algunas ayudas, que hay muchísimas en el Ministerio de Ayuntamientos con temas culturales, y por casualidad mire cuántos en Soria habían pedido y eran 2 o 3. Y había otras comunidades en las que había muchísima gente, o sea que muchas veces no somos conscientes de esas ayudas que existen, y que no sé si el secretario del ayuntamiento debería tener conciencia, aunque sean 4 habitantes, o el otro, porque es una pena. Yo me dediqué a mirar y precisamente había solo 3 o 4 en Soria que habían pedido. Bueno, hay que pedir que el año que viene sea una mañana entera, porque ya nos está quitando Roberto la palabra. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo quiere hablar más, bla, bla, bla. La feria tendría que durar 2 semanas, como mínimo, para que nos pudiéramos... El ponente ha venido, Yo ¿no? siento ocupar el papel de borde que tiene que interrumpir, pero de verdad tenemos que acabar esta mesa. Muchas gracias a los 4 participantes. Mucha gente que no se entera de que existen esas ayudas. Como siempre, César, una moderación estupenda. Y ahora les invito a todos a participar en el recinto ferial, en la moción, en la lección de clausura de la feria. En unos minutos.